Aquella cueva en las faldas del cerro era famosa. Muchos decían que de ahí salía una mujer la cual tenía tratos con el diablo. Si bien nadie tenía certeza de su existencia, ya había sido vista por algunos pueblerinos en la zona. Se trataba de una mujer mayor, la cual paseaba a caminar lento por los alrededores de la región, cuando la luz del sol ya no se veía en el entorno. Quienes llegaron a verla fueron aquellos trabajadores que regresaban tarde hacia sus casas, campesinos y jornaleros que por alguna razón repentinamente se encontraban viajando ya de noche. Se decía que siempre la veían arrastrando ramas secas en un andar lento, la cual tranquilamente se paseaba silbando entre el sendero que llevaba a la parte baja del pueblo. Y ahí era donde muchos niños y jovencitos habían sido hallados muertos. Eran muchos los casos de varoncitos que después de desaparecidos aparecían a la semana, completamente pálidos, completamente secos, llenos de sal en todo el cuerpo, chupados y sin vida. Muchos argumentaban que era porque aquella mujer misteriosa los perdía en el cerro, y ahí les robaba el alma. Los secaba por completo, quedándose con su espíritu y robándoles la vida. Sin embargo, nadie lo sabía a ciencia cierta. Solo se decía que por aquel sendero rocoso nadie debía deambular después de las 4 de la tarde, ya que era seguro que si no se cuidaban, algo los perdería y acabaría con ellos. Fue así que aquel camino quedó en el descuido total. Solo era usado por campesinos y trabajadores como el paso alternativo a los cultivos del viejo don Marcelo, un hacendado que a las afueras del pueblo tenía hectáreas de cultivo, quien pagaba muy bien, pero quien además abusaba de las horas de trabajo de sus hombres, obligándolos a que en repetidas ocasiones terminaran jornadas por volumen de cosecha, en lugar de jornadas de 8 horas, provocando que muchos prefirieran quedarse a dormir en uno de sus 3 establos, para al día siguiente regresar a casa ya con la luz del día, y así evitar el sendero que a muchos jóvenes ya había matado. Y ese era el caso de Pedro López, un jovencito de 19 años el cual tenía 5 meses trabajando en las tierras de aquel hacendado. La paga era buena, y había estado juntando dinero para, según él, comprarse un caballo y ponerse a montar en las ferias del pueblo. El jovencito era de buen ver, y le gustaba mucho lucirse en las festividades de su comunidad, haciendo gala de su talento montando caballos y mostrando siempre su torso desnudo, el cual sabía sacaba suspiros de muchas señoritas en el pueblo. Sin embargo, no solo era popular entre las de menor edad. También había señoras casadas las cuales de cuando en cuando le hacían comentarios y miradas sugerentes. Era por esto que el joven casi no tenía amigos, no solo por los celos de los maridos o pretendientes, sino también porque el mismo Pedro no tenía pudor en coquetearle a las novias de sus amigos, a las mujeres de sus vecinos, echando miradas las cuales hacían evidente que de querer, él podría seducir a quien quisiera en ese pueblo. Sin embargo, su interés no estaba del todo en las mujeres. Lo que él quería era convertirse en un ídolo de la charrería, y con esto irse a dar espectáculos por todo el país. Conocía a un promotor de talentos en la región, y este le había prometido que si lograba demostrar que tenía el talento necesario para llenar un espectáculo por sí solo, entonces se encargaría de llevarlo por toda la ruta donde él tenía contratos. Solo que había una condición: debía conseguirse a su propio animal. La gente de las ferias y todos los hombres con caballos en el pueblo jamás le prestarían a uno de sus animales, ya que con escasos 19 años, Pedro ya se había creado una mala fama de seductor y traicionero, cosa que no era mentira. En un par de ocasiones ya había sido amenazado por hombres celosos, quienes a punta de pistola lo habían perseguido porque, según ellos, había herido su honor al desvirginar a una de sus hijas.
Sin embargo, lejos de entender el peligro y consecuencias, aquello era algo que el propio Pedro le gustaba presumir en las reuniones con sus compañeros de jornada, adornando sus dotes de seducción y asegurando que esos que sonaban no eran los únicos casos, sino que se trataban de más de 10 las ocasiones en las que él mismo, bajo el amparo de la noche, ya se había metido a las haciendas de las más bellas hijas de hombres adinerados, solo para robarle su pureza. Era así que Pedro López tenía no solo mala fama, sino necesidad de irse del pueblo, ya que su vida estaba amenazada, por lo que era urgente que debía conseguir un animal que lo ayudara a unirse a las giras de la ranchería. Tenía algunos amigos, pero nada más. Su madre y su padre estaban ocupados por completo en sus hermanos, y de seguir en el pueblo en esas condiciones, pronto se comenzarían a dar criaturas de jovencitas, las cuales una o dos seguramente terminarían por confesar que precisamente Pedro era el culpable. El joven ya había reunido una buena cantidad de dinero, y aunque siempre terminaba su jornada en la milpa de don Marcelo, un día tuvo que quedarse hasta muy tarde para hacer su entrega. En esa ocasión los establos del dueño ya estaban llenos, y sabiendo que entre sus compañeros seguro había alguno que en secreto lo odiaba por haberse metido con señoritas de todo el pueblo, intuía que corría el riesgo de que ya entrada la noche, alguien, al amparo de la oscuridad, se atreviera a cobrar alguna ofensa apuñalándolo o atacándolo mientras dormía. Pedro López ya había deshonrado a muchas damas, y era seguro que si se descuidaba, algún día alguien se cobraría en venganza, ya sea por ofensa propia o por encargo de alguien que pagara muy buen dinero. Fue por eso que esa tarde decidió no arriesgarse. Tomó su morral, su machete, y emprendió el camino a casa ya entrada la noche. A Pedro ya lo habían correteado por aquel sendero en 3 ocasiones, por un par de hermanos furiosos y 2 padres deshonrados quienes ya lo habían amenazado. Pero al ser tan tarde esa ocasión creyó que nadie lo estaría esperando. Además, Pedro López no era supersticioso. Muchas jovencitas ya lo habían amenazado de hacerle brujería si no les correspondía, si no les cumplía como hombre. Pero él nunca se dejó intimidar. Simplemente hizo lo que su naturaleza le dictaba. Fue así que continuó con su andar. Llegó hasta aquel tramo del sendero, y tal como se decía, ese pedazo de camino en verdad era inquietante de noche, misterioso e imponente. Ahí los pájaros ya no cantaban. Ahí los animales ya no sonaban. Lo único que se escuchaba era el soplido del viento, acompañado de una brisa muy fría, la cual rápidamente le congeló todo el cuerpo. Fue por esto que Pedro López comenzó a acelerar el paso. Sabía que al ser un lugar tan solitario cualquier cosa podría pasarle, temiendo más a ladrones o malolas del pueblo que a una decrépita anciana que soliera pasearse por ese lugar tan solitario. El joven caminó por unos minutos, y mientras pensaba que nada podría sucederle, fue que un silbido sonó en el entorno. Aquello en verdad le hizo sentir un escalofrío en la espalda. Sin embargo, no era lo único que se oía. Aunado a esto se escuchaba un tronido de ramas, un arrastre de maleza seca, el cual comenzó a sonar cada vez más y más cerca, acercándose precisamente hasta donde Pedro se encontraba. Fue así que avanzó lo más rápido que pudo. Momentos después pudo terminar de cruzar el sendero, y estando ahí, fue que se sentía a salvo, fuera de peligro. Pero algo totalmente nuevo e inesperado fue aquello que lo detuvo. Se trataba de un hombre montado en su caballo, el cual con machete en mano parecía dirigirse directamente hacia él, luciendo amenazante,
de pocos amigos, y decidido a no detenerse en el camino. Ahí Pedro no supo qué hacer. Su miedo le hizo pensar en muchas cosas. Que aquel individuo era el padre o marido de alguna mujer con la que él ya se hubiera metido. Y que estaba ahí, precisamente buscándolo para cobrar su venganza. Fue entonces que no vio otra opción más que salirse del sendero y esconderse detrás de algunos matorrales en la parte baja del cerro. Ahí el joven se quedó agachado, viendo entre la maleza, observando atento a aquel hombre en caballo quien avanzaba lentamente en el sendero. Y fue entonces que sucedió lo inesperado. Aquel hombre de pronto se detuvo y se bajó de su caballo, viendo fijamente a su alrededor, manteniendo el machete bien empuñado y lanzando una sentencia a grito pelón hacia el cielo. ¿Dónde estás? Sal, hijo de la chingada. Te he estado buscando. Y ni a mí ni a mi hija nos vas a ver la cara, cabrón. Ahí reconoció Pedro la amenaza. Supo claramente de qué se trataba. Aquel hombre estaba ahí para matarlo, para sacarlo de su escondite y a puro machetazo acabar con su vida. Fue por eso que sin dudar más comenzó a subir silencioso al cerro. Huyó sin voltear atrás, mientras escuchaba cómo poco a poco aquel hombre y sus gritos de odio se perdían a lo lejos. Al cabo de 20 minutos, Pedro López dejó de oír aquellos gritos. Lo único que se escuchaba era su andar apresurado, mientras pisaba las ramas y maleza entre los árboles. Ya más tranquilo bajó su ritmo, y pensando en que no sabía exactamente dónde se había metido, fue que comenzó a tratar de ver hasta dónde había llegado. Pedro se había internado en la parte media del cerro, y veía a lo lejos algunas luces del pueblo. No estaba en realidad muy lejos de casa, o perdido, pero volver al camino aún era peligroso. Aquel hombre en caballo podría alcanzarlo, y la única opción era seguir rodeando sin bajar del cerro. Pasados unos minutos decidió descansar por un momento. Se sentó junto a un árbol y recargó su cabeza para recobrar el aliento. Ahí por fin no se oía nada más que el silbido del viento. Sin embargo, algo muy tenue de pronto podía escucharse no muy lejos de ahí. Se trataba de una especie de quejidos enmudecidos. Como el lamento de alguien que lloraba sin querer llamar la atención. De inmediato Pedro se levantó del suelo. Empuñando su machete miró en todas direcciones, pero no vio nada. Solo oía aquellos quejidos que cada vez se sentían más cerca y nítidos. El joven pasó saliva y temeroso comenzó a caminar lentamente entre los árboles. Avanzó por unos metros hasta que repentinamente tropezó con un bulto. Se trataba de una jovencita, la cual se encontraba acurrucada en el suelo, la cual con ropas de dormir y lágrimas en los ojos veía completamente aterrada a Pedro. El muchacho no se esperaba eso. Jamás hubiera imaginado encontrarse con tal escena en ese lugar a esas horas de la noche. Y fue entonces que, pidiéndole silencio a la joven, le dijo que se calmara, que él ayudaría, pero que no fuera a gritar. Lentamente se inclinó frente a ella, y fue entonces que ella, llena de angustia, repentinamente cambió su semblante, dibujando un halo de esperanza en su rostro. Y fue así que comenzó a hablar, suplicándole en voz baja a Pedro que le ayudara, que la acompañara para que huyeran antes de que su padre los hallara. Pedro no sabía de qué hablaba, pero sabía que alguien le había dejado ahí a su suerte,
por lo que pidiéndole que no hiciera ruido se tranquilizara y le contara a detalle cómo es que había terminado ahí. La jovencita se tranquilizó, accedió y comenzó a contarle. De acuerdo a lo que decía, aquella mujer había escapado con su novio y que éste, en un arrebato de cobardía, la había abandonado cuando pensó que su padre casi los alcanzaba. El padre de la joven era muy violento. Había estado tomando esa noche y al parecer ya se había enterado que ambos jóvenes se habían escapado de su casa, por lo que ella quería ir esa misma noche a casa de su tía, quien vivía en una región alta del cerro y quien, por la relación entre ambas, sería la única que podría ayudarla a convencer a su padre de que no les hiciera daño. Fue así que Pedro recapacitó sobre la situación. Aquel hombre que había visto en el camino en realidad no estaba ahí por él, sino por otro pobre diablo y aquella muchachita que había huido de casa. Ahí fue que Pedro, sonriente, la miró de pies a cabeza y notó por fin que en realidad aquella jovencita era una señorita muy bella, de silueta torneada, de atributos firmes y moldeados, la cual al parecer apenas si contaba con 16 años. Se trataba de una bella jovencita, quien ahí en medio de la oscuridad lo tomaba fuertemente de los brazos buscando refugio. A pesar de la situación, el joven no dejó de notar el nivel de mujer que tenía frente a él. A una muchachita tan bella, a la cual maliciosamente pensó que si en ese momento ayudaba, tal vez más tarde podría conocerla a fondo. Fue así que Pedro la tomó de la mano y le preguntó a dónde debía llevarla, a lo que la jovencita simplemente señaló hacia un bulto en lo alto del cerro. Ahí Pedro la ayudó a levantarse y al ver que no tenía zapatos, la tomó de los brazos y la guió hacia su espalda, cargándola fácilmente sobre sus hombros y cintura. Comenzaron a avanzar y mientras caminaban, la muchachita comenzó a contarle todo sobre su vida, cómo su padre era un hombre celoso y cómo ella, por querer conocer a más chicos de su entorno, había estado escapándose continuamente de su casa. Aquello era extraño. La muchachita, quien en un principio había estado llorando en medio de la maleza, ahora con cierto tono de travesura confesaba sus escapadas de casa, sus idas al río, a la feria e incluso al lienzo charro, donde ya había visto un par de veces a Pedro. Así es, aquella jovencita sabía perfectamente quién la llevaba en su espalda, por lo que poco a poco se puso a confesar que desde hacía meses le pasó por la cabeza en algún momento conocer al joven que muchas de sus amigas ya idolatraban. Aquello rápidamente comenzó a tomar otro rumbo, otro sentido por medio de sus palabras, dando atisbos de frases que antes, en otras situaciones, ya le habían insinuado a Pedro, donde coquetamente mujeres echadas para adelante ya le habían adulado su rostro, su cuerpo y la facilidad con que se desempeñaba encima de los caballos. Pedro, como buen joven ególatra, de inmediato se sintió que esa noche había encontrado una más de esas niñas que siempre le confesaban sus amores. Y si bien a él nunca le importó la edad de estas, si es que eran menores o muy tiernas, a aquella jovencita por alguna razón ya le parecía especial. Mientras la cargaba en su espalda sosteniéndola de los muslos, Pedro se dio cuenta que su cuerpo en verdad era espectacular, que a pesar de ser una mujer tan joven, la muchachita ya tenía proporciones de mujer, de dama en plenitud, además de que no pasaba por alto aquellos apretones y caricias en su cuello, en la espalda, de aquellos roces en manos de esa joven, la cual poco a poco bajaba más y más el volumen, llegando a un punto en que cada susurro que le hacía al oído
provocaba en Pedro escalofríos desde el cuello hasta el pecho, cosa que por más que quisiera resistir o soportar, no había forma que le evitara sentir ese calor sexual, el cual pocas veces pudo resistir. Fue entonces que en algún punto escuchó el susurro más sugerente de la muchachita, el cual, acompañado de un apretón en el brazo, simplemente le dijo: «Detente, bájame aquí, para que te diga un secreto». Y fue entonces que Pedro dejó de caminar. Sabía que aquello conducía a un momento de intimidad. Dejó que la jovencita se deslizara por su espalda hasta poner los pies en el suelo. Y entonces, convencido de que él la haría suya, Pedro volteó lentamente con esa sonrisa en su rostro. Pero ¿cuál sería su sorpresa al ver que aquella mano que lo tomaba del hombro ya no era una palma con piel tersa y sedosa, sino que se trataba de una horrible extremidad? Una mano huesuda llena de dedos arrugados, de uñas largas, las cuales estaban sucias y descuidadas, las cuales, cuando quiso hacerse a un lado para correr, simplemente lo detuvieron cuando esas uñas atravesaron su pecho. Aquello era como si una araña o escorpión lo hubiera paralizado. Se trataba ahora de una mujer convertida en un adefesio obeso de pliegues colgantes, de cabellos blancos enmarañados, de ojos blancos y ojeras marcadas, la cual lo sostenía firmemente, mientras éste era sometido por uñas largas que tenía atravesadas en su cuerpo, las cuales, al parecer, ya le habían inyectado un veneno que lo había inmovilizado por completo. El pobre joven no pudo hacer nada. Con el rostro tenso y pálido veía lentamente cómo aquella mujer se le acercaba. Mostrándole su rostro con una fila de dientes negros y rotos, sonriéndole macabramente y diciendo con una voz de niña una sentencia que marcaría sus últimos minutos: «Nunca pensé tener al gran Pedro López en mi círculo. Nunca pensé en comerme a tan bello jovencito. En estos lugares lo más que había conseguido eran niños y muchachos feos, a los cuales ni en su casa querían. Pero no más. Esta noche algo me ha traído fortuna, porque esta vez probaré lo que muchas jovencitas en el pueblo siempre han añorado». Y fue entonces que la mujer se le fue encima a Pedro, quien, lleno de miedo, no pudo moverse, quien, paralizado, simplemente sintió cómo su cuerpo era sometido en el suelo, mientras aquella criatura de largas y afiladas uñas lo tomaba de la espalda para cómodamente abrir sus fauces y cubrirle por completo el rostro. La criatura postró sus pies sobre la cintura de Pedro, y fue ahí que comenzó a succionarle la sangre, la saliva, el alma y la vida por medio de la boca, provocando que de inmediato su piel se secara, se pusiera dura y pálida, mientras los músculos y su cuerpo simplemente iban disminuyendo de tamaño. Aquella criatura lo había chupado por completo. En pocos segundos aquella mujer succionó todo de Pedro, dejándolo apenas con un suspiro de vida y convirtiéndolo en un esquelético ser, apenas unido por pellejos de piel duros y secos en los huesos. Al terminar, la bruja apartó sus puntiagudas patas y aberrantes manos, postrándose a un lado del joven y disfrutando placenteramente su sabor, su aroma, su esencia, la cual poco a poco digería entre sus entrañas. Después de unos segundos y apenas con su último suspiro, Pedro intentó decir algo. Inclinó ligeramente su cabeza y dijo entre susurros su última frase:
No me mates. No me dejes morir. Aquella bruja, después de oírlo, simplemente volteó sobre su hombro y, saboreando su esencia, respondió con una horrible sonrisa en su rostro. No te voy a matar. Solito te vas a morir aquí en el monte. Y cuando ya no tengas vida, tendré que llevarte de vuelta al sendero para que alguien te encuentre. Aquello es lo que hace que la gente le tenga miedo a la vieja de la cueva, a la anciana de las ramas. Por lo que cada que me muestro como una jovencita indefensa, nadie duda un segundo en ayudarme, en cargarme y llevarme hasta donde yo les indique. Pero debo decir algo. Esta noche fue una fortuna que alguien ya te estuviera buscando en el sendero. Sin eso jamás habría subido hasta mis terrenos. Y sin esa ayuda, yo jamás hubiera conocido esta esencia, la cual nadie me podrá quitar de encima y la cual espero volver a disfrutar. Si otro joven traicionero como tú vuelve a tener debilidad por jovencitas bellas y solitarias, y a lo que yo nunca dejaré pasar tan exquisita oportunidad. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.